Finalmente, Ghost lanzó Esqueleta, su sexto álbum de estudio, y en nuestro podcast de escuchas, Así Suena, vamos a estar analizando este lanzamiento muy esperado por los fanáticos. Quédate, que ya empezamos. A partir de este momento comienza Rocktámbulos Podcast, un espacio donde analizamos lanzamientos, recitales y acontecimientos en el mundo del rock. Hola, bienvenidos a Así Suena, un podcast de Rocktámbulos, en donde vamos a estar analizando el sexto álbum de la banda sueca Ghost, Esqueleta, este disco tan esperado y que despertó opiniones divididas como suele suceder en el mundo de Ghost. Mi nombre es Roger Proban y estoy junto a Alfonso Almenara y Frank Hernández. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, por acá, muy bien. Bien, gracias, Rogers. Hola, Fran, saludos. ¿Están listos para mover el cuerpo, disfrutar, bailar? No, digo, porque es el podcast bailar. es el podcast de Ghost, ¿viste? No el podcast de Kerry King. Lo tengo al guitarrista de Slayer en la mente porque, bueno, recientemente lo pudimos ver con Frank y bueno, nada, siempre es un poco divertido chicanearlo al pelado. Sin ofensa al resto de los pelados, por favor, Alfonso, no te lo tomes personal. No, nada, cero personal. Pero bueno, no, estamos acá. Pero sí, estamos listos para bailar, como decías, y también para ponernos románticos o nostálgicos, porque la música de Ghost tiene de todo y también es muy así, es como muy melancólica. Especialmente este disco y esta segunda etapa en general, porque pongamos un poco en contexto a nuestros oyentes. Ghost viene de lanzar 5 discos de estudio y en mi opinión, y creo que también ustedes están de acuerdo, el quiebre tanto de éxito comercial como de esta orientación que estuvo desde el día 1 hacia el pop, o sea, la combinación del rock y el metal con el pop que Tobias Forge nunca ocultó. Ese quiebre para mí se da después de Meliora con la edición de prequel, ahí está, o prequele para los más argentos. Y ese fue el disco en donde se puso las cartas sobre la mesa, sobre qué era lo que Ghost buscaba consolidar. Y estos últimos, mejor dicho, el sucesor Impera y ahora Esqueleta, caen en ese plan. Y de hecho, algunos considerarían que Esqueleta es como lo más pop que Ghost, bueno, sonó previamente. Sí. Sí, yo pienso que tu apreciación es correcta, Roger. Tobias Forge, o sea, él nunca ha ocultado su intención de triunfar. Exactamente. Y creo que tiene madera para triunfar. Ghost, la gran virtud de la banda de Ghost es la reinvención un poco de la imaginería del satanismo, del rock, del metal. Sí, bueno, el tema satanista o el tema anticlerical y todo eso, para mí es marketing, exacto. Ahí es como un poco como decía Alice Cooper. Realmente los más satánicos que ha conocido Alice Cooper no han sino sido teatreros. Sí. Hay unos pocos que sí uno puede decir, bueno, sí, estos dos señores sí puede ser que estén un poco más metidos en ese mundillo. Sin embargo, las grandes mayorías no beben de esas aguas. Ghost, yo sí. Pero bueno, muchachos, nos fuimos un poco de tema. Retomemos a Ghost y a Esqueleta, que es su sexto álbum de estudio, y que fue un poco sorpresivo su anuncio, digo, porque al menos yo no lo esperaba, y fue un poco de un día al otro. El primer adelanto, Satanize, y ya no sé
si mismo en ese single ya anunciaba todo, el nombre, el tracklist y la fecha de lanzamiento. Incluso creo que también el arte de tapa. O sea, fue bastante como a futuro de pronto, así. Sí, yo no, de la verdad a mí me sorprendió Esqueleta, me sorprendió, yo no me lo esperaba. Como, bueno, hemos comentado quizás aquí alguna vez, yo no escucho EPs, yo no escucho adelantos, mayormente para darle una estructura a lo que escucho, porque es mucho lo que escucho. Entonces, no me esperaba Esqueleta. Sí tenía el conocimiento, porque finalmente uno está en las redes con regularidad, de que se estaba preparando algo, pero no escuché nada previamente. ¿Tenías en algún momento que yo tenía alguna expectativa, quizás impera? El disco anterior a este no me pareció un mal disco, de hecho tiene una gran canción que es Call Me Mrs. Sunshine, con Little Sunshine, que es uno de esos temas que resuena muchísimo de la discografía de Ghost. Y yo decía, bueno, ojalá se traiga algún temita como estos que son pop, hard rock, pero interesantes, entregan algo. Pero fuera de ese anhelo al conocer alguna noticia de lo que venía, no tenía mayores expectativas de Skeletal, lo que pienso que en general a mí me hace bien, porque cuando me genero muchas expectativas normalmente me decepciono. Claro. Ahora llegó el disco y bueno, ya hablaremos de él, pero no sé, ustedes dirán su percepción. Siento que hizo lo que él quería hacer y lo hizo con muchísimo éxito. De hecho, este disco la semana pasada fue número 1, 200 Billboard. O sea, ojo, un disco hard rock no lo lograba desde hace 5 o 6 años, que creo que fue el último ACDC. Estamos hablando de palabras mayores. O sea, lo que está logrando Tobias Forge, aquí podremos hablar bien o mal del disco, cómo nos sonó, seremos puristas, un poco lo que hablamos Frank y Roger antes de comenzar el podcast, de ser true o menos true, pero el hombre está pegando. Comercialmente hablando, es un éxito rotundo. Un exitazo. Pero además, sí, hablando justamente de la previa. Sí, eso te iba a preguntar. Ahora que mencionas esto, Alfonso, de Billboard, también hay que tener en cuenta que este es su primer número 1, el de Ghost. Y mira que tiene ya un tiempo allí con un montón de discos que han sido muy exitosos. Pero entonces, claro, Skeletal es la primera vez que ponen un número 1 en el chart 200, que es el chart más importante. Para el que no sepa, el chart 200 de Billboard es la cartelera donde están todos los discos de todos los géneros juntos, porque hay carteleras solo de rock y hay carteleras solo probablemente de otras en cosas. Género de rock y de metal. Ahí sí ha tenido números 1 antes, pero solo de rock. Pero esto es que estamos hablando de que está por encima de Bad Bunny y por encima de Taylor Swift y por encima de todo el mundo, o sea, como el disco más vendido, entre comillas, porque hoy en día ya no se considera solo venta, sino también reproducciones y un montón de cosas, pero estos son para mayores. En ventas los números yo los estuve viendo cuando yo era joven, a esta época el número, o sea, palidece cualquier cosa que uno diga, ¿no? Ese es un disco que ha vendido copias físicas, 55,000 copias en los Estados Unidos, cosa que parece no sé qué parece. Parece poco, claro. Parece poco para comparado a lo que se hacía hace 20 o 25 años. Claro, que eran un millón. Exacto. Pero a nivel de disco físico, vender 55,000 copias, yo tengo una referencia, paréntesis, 30 segundos. En Venezuela, cuando yo era joven y vivía allá, un disco de oro eran 50,000 copias. Hoy por hoy, hoy por hoy no podría decirlo porque no estoy tan actualizado, pero hasta hace 5 o 6 años un disco de oro son 5,000 copias en Venezuela.
Y creo que en la mayoría de los países latinoamericanos sucede así, quizás probablemente con la excepción de Brasil o quizás incluso Argentina, pues que tiene más población, pero los números son cualquier otra cosa de antes. Y esta gente está vendiendo. Y si te vas a los números de Spotify, las reproducciones de Esqueleta está en los millones de horas mensuales. Sí, o sea sí, que por eso. esa sí es la verdadera medida. Claro, claro. Y obvio que al final es lo que el artista más le importa, que es la venta física, porque ahí es donde hay un ingreso real. Pero bueno, esta fórmula que tiene Billboard, por ejemplo, ellos lo que hacen es que meten además, o sea, unos equivalentes, ellos les llaman equivalentes, que es como, bueno, cada tantas reproducciones equivaldría a un disco. Y entonces ellos, o sea, por lo que publica Billboard, este disco de Esqueleta tiene 86.000 equivalentes. O sea, es como que si hubiese vendido 86.000 copias, incluyendo discos más las reproducciones y todas estas cosas, que son millones. Pero bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta porque quiere decir que el disco está triunfando. Y ojo, o sea, también hay otro detalle importante, o sea, que tiene que ver con la previa, y es que, o sea, es raro, o sea, que un artista consiga un número uno, o sea, con el primer disco, por decirlo así. O sea, casi siempre esos números uno son porque ya traes una carrera donde ya tienes una comunidad de fans fieles que están esperando por tu disco, y por eso es que en esa semana de lanzamiento explotan las ventas. El que hayan sido número uno finalmente quiere decir, o sea, confirma, o sea, que Ghost es oficialmente una banda masiva, porque es algo que habíamos visto también con las últimas visitas que tuvieron acá, por ejemplo, en Sudamérica, que estuvieron llenando arenas muy grandes, agotando de hecho lugares que le caben 15.000 personas o más, cuando hace poco, por decir hace 5 años atrás, no llenaban ni un teatro de 1.500. Y entonces eso fue como un salto de repente, que empezaron, pues por fin, digamos que la pegó toallas, y por fin logró triunfar a manera masiva en todas partes, al punto de que ahora, bueno, hablamos de estadios y de masas y de mucha gente como loca. Entonces, bueno, ya con este número uno concreta eso, ya oficialmente está en la cima del rock, por no decir otra cosa, porque es lo que ya hemos hablado. No es nada pesado, a pesar de que al principio siempre lo relacionaron con el metal, incluso lo ponían a abrirle a bandas de metal, pero es una banda de rock. Sí. Bueno, no, igual bueno, al comienzo yo hasta podía incorporarlos dentro del estilo Doom. Tenían unos toques muy heavy en algunas cosas. Claro, eso cambió pronto. Yo desde hace por lo menos 3 discos eso no se percibe, pero sí tiene sus inicios, es verdad, pesaditos. Empezó pesado, sí. Sí, empezó mucho más pesado. Frank, y retomando un poco lo de las expectativas, ¿vos estuviste escuchando los adelantos a medida que iban saliendo o directamente fuiste al disco? Por lo menos, como, sí, o sea, no sé si los escuché todos. O sea, no sé si los escuché todos, pero sí recuerdo que escuché al menos el primero, que creo que fue Satanize, ¿no? Sí, ese lo escuché y me encantó. O sea, el primer sencillo, me acuerdo, lo escuché y me pareció buenísimo. Y dije, esto suena bien, porque bueno, es como lo que, o sea, es lo que ya veníamos escuchando siempre. O sea, es el Ghost, ese sonido reconocible, bien melódico, pero con algunos riffs bien hard rockeros. Súper ganchero. Muy claro. Y entonces, y además una canción de esas que son tan melódicas, por decirle una palabra, no me viene otra. Pegadizas. Que se te queda, claro, son súper pegadizas. Entonces, que la escuchas 1 o 2 veces o 3 veces y ya pasas todo el día con la canción pegada. Decímelo a mí. Pero tengo esta canción aquí todo el día repitiéndose, entonces como que bueno. Eso no es nada fácil. Hay gente que puede pasar años haciendo buenos discos y la gente no tener un recuerdo de sus canciones. Quizás hasta en 10 discos te acuerdas de una canción o de 2. Claro. Y Forge, yo creo que ha tenido la virtud de pegarla, me explico. O sea, sí, sabe hacer música, Es lo que llaman los gringos un hitmaker, ¿no? Porque en efecto existe esa profesión en la música. O sea, que son los que les escriben las canciones a los famosos, a los artistas pop, quiero decir, ¿no? Que son los hitmakers. Ellos solo están ahí para hacer canciones que peguen. Y en este caso creo que Forge... El último gran hitmaker es Prince.
Imagínate, sí. Sí, sí, el más, quizás uno de los más grandes, sí, sí. Sí. Lo estamos añorando hace mucho tiempo. Sí. Muchachos, en mi caso, la verdad que me sorprendió, me tomó por asalto Satanize en su momento. Y fue muy grato y fue creciendo. Y cuando lanzaron el siguiente single, que fue Lágrima, también fue como, che, esto está muy bueno. Incluso ahí mismo me di cuenta, un poco inconscientemente, no del todo seguro, de que se perfilaba para un disco todavía más pop que el anterior, más tribunero, más de estribillos quiteros. Y también más personal, porque no sé si les dio esa sensación, bueno, obviamente a vos, Alfonso, no, por esto de no escuchar los adelantos, pero de que las letras eran ya de menor, o sea, menos emparentadas a lo bíblico, al satanismo, a cuestiones religiosas, y más personales. No sé si lo interpretaron así. ¿Te refieres a este disco? Este disco, como que tiene una lírica mucho más personal. Sí, sí, no, sin duda. Este disco es más, es un disco, cuidado, si no se puede calificar de romántico. Es un disco que trata de... Sentimental. De sentimental, exacto. Tiene otra perspectiva, tiene otro objetivo y tiene como destino otro público también. Yo temo un poco por el futuro de Ghost dentro de la comunidad, permíteme meterlo entre comillas, metalera o hard rockera, porque presiento que el éxito de este disco dentro de lo que él buscaba, lo va a llevar a hacer cosas cada vez más poperas. Y no sé si eso va a terminar siendo de mi gusto particular. Espero que le guste a muchísima gente y que el hombre se haga multimillonario con eso, ¿no? De hecho, yo le predigo, y esto lo dije yo creo que desde el día, no sé, 3 de haberlo escuchado. Ghost es el nuevo Kiss. Ah, mira. De lejos. Es interesante. No. Ghost es el nuevo Kiss. Por su imagen, por su manera de presentarse en vivo, por su música fácil, emocionante, creo que va a llegar lejísimos. Creo que Tobias Forge, si no comete un error grave, que bueno, no sé si eso estará ni siquiera planteado, yo creo que va a llegar. Vamos a estar hablando de él quizás en las próximas 2 décadas. Estoy convencido. Sí. Ojalá por él y por el bien de la música. Sí. Si les parece, tenemos un invitado en forma de audio. Bueno, tenemos 2. El primero de ellos es nuestro colega Facundo Llano, que no pudo estar en este podcast junto a nosotros en la sala, pero nos mandó un audio y estaría bueno compartirlo y analizarlo entre todos. Hola gente, acá Facundo Llano. Bueno, con Ghost puedo decir que los bancos desde el primer disco, pero este nuevo trabajo lo agarré con un poco de cautela. Me pasa con Ghost que los discos impares me encantan. El primero, Meliora e Impera. Y los pares, Infestizuman y Prequel, no tanto. Entonces a Esqueleta caía, pero con un poco de temor, ¿no? Pero para mi sorpresa me encontré un disco que me enganchó de entrada. Me parece el disco más sueco de la banda. Hay algo en la genética sueca de tener mucha facilidad para la melodía, y eso en este disco está explotado al mango, ¿no? Pensemos en bandas como Roxette o como ABBA. Y acá lo que hace Ghost me parece es tomar un poco eso y mezclarlo con ese espíritu de la OR de los 80 de Estados Unidos, ¿no? Me parece en bandas como Journey, como Styx, más que nada en el tema Peacefield, el disco que arranca el disco, que básicamente me parece un homenaje al tema Separate Ways de Journey. Bueno, esta es la primera parte de la opinión de Facundo Llano, porque después nos va a estar comentando qué le pareció el disco en sí. Y la verdad que concuerdo con bastante de lo que dice. Sin embargo, a mí me pasó lo que le pasó a él respecto a esta cautela
a la hora de encarar a este nuevo disco de Ghost, pero con Impera. Porque para mí Prequel, que había sido el antecesor de Impera, me había gustado bastante, pero lo sentía un paso atrás en términos compositivos. Sí destacaba la consolidación de este objetivo de Tobias Forge, de cada vez fundir más el elemento popero con el elemento rockero / metalero, y ese disco realmente lo lograba. Sin embargo, de vuelta, como dije, compositivamente hablando, estaba un poco atrás. Impera fue no solo la consolidación de ese plan, sino que las canciones acompañaban. Y eso me llevó a tener expectativas bastante altas con este nuevo disco de la banda, y no estar como tan cauteloso como bueno, fue el caso de Facuyano. Y a mí me pareció, o sea, me parece interesante, o sea, está bueno esto que él comenta, esta comparación que hace con la música sueca, y es verdad, o sea, ahí también concuerdo con que los suecos de verdad tienen algo especial para las melodías, y por algo el death metal melódico es sueco. Claro. Entonces, bueno, en todos los aspectos ellos son buenos para crear esas melodías. De Gotemburgo. Claro. Así que, pero sí, o sea, yo también, o sea, yo a diferencia de él, no tenía mucha, o sea, como agarrarlo con cautela, porque al contrario, más bien yo no escuché el disco apenas salió, o sea, el primer día ni mucho menos, en efecto me tardé como una semana en escucharlo, y sí estuve viendo, o leyendo mejor dicho por ahí, gente opinar de las dos maneras, gente diciendo que era muy bueno y gente diciendo que era muy malo. Incluso en el fandom de Ghost, o sea, mucha gente horrorizada porque según era muy horrible el disco. Entonces, en efecto, luego acá nuestro querido Alfonso hizo la reseña, que invitamos a que la lean en la página. Hizo una reseña ahí mismo apenas el disco sale, en donde también él comenta que el disco es flojo. Entonces yo decía, bueno, o sea, ya mi expectativa venía, este disco no está bueno, porque ya me están diciendo, estoy viendo en muchos sitios que el disco está medio flojo, medio malazo. Y tal vez esa expectativa baja hizo que cuando lo escuchara me pareciera bueno. Entonces, son cuestiones de las cuestiones de gustos, ¿viste? Pero bueno, es eso. No, permíteme acotar, Fran. El disco no es flojo. El disco es, o sea, tiene algo que creo que es lo que me ayudó a definir cuando conseguí el término. Me ayudó a definir lo que sentí con él. Tiene ambigüedad musical. O sea, no es un disco hard rock, no es un disco pop, no es un disco de metal melódico. No termina de poner los pies en ningún sitio y eso te incomoda. Sí, como oyente. No, como oyente, o sea, yo sé que él está intentando, o por lo menos es lo que siento, pero no es que lo siento, yo no me quiero poner en la cabeza de Tobias Forge, ni muchísimo menos, porque probablemente, y estoy bastante convencido, ese hombre es un genio. Creo que lo es, porque está haciendo algo que no hace casi nadie, que es llamar la atención, y eso es de entrada una genialidad. Sin embargo, oye, puede ser incluso un disco de transición. Está pasando de una zona que llegó a ser, como dije antes, incluso doom y de matices bastante pesados, y está cruzando hacia zonas, como decía Facundo, a zonas de AOR, o Adult Oriented Rock, de los años 80, tipo Journey, que efectivamente yo hago exactamente ese comentario en la página. Es verdad. Yo concuerdo totalmente con eso. Quizás está pasando a un sector más pop, potente, no sé, hasta quizás esté creando su propio estilo, porque realmente yo me cuesta pensar a alguien que haya hecho algo. O sea, que yo dijera, Ghost suena como, no sé, no se me viene a la tapa de la cabeza, no se me viene a nadie que lo haga así. Entonces, claro. Mira, esto lo veremos. El futuro va a decir mucho acerca de Ghost. Muchachos, si les parece, podríamos cerrar este segmento de expectativas previas al lanzamiento escuchando un poquito de música. Alfonso, empecemos por vos. ¿Hay algún track destacado que te gustaría que escuchemos por lo menos un poquito como para
para descansar de tanto hablar y que nada, no sea tan agobiante para los oyentes. Bueno, a mí el track que más me gusta del álbum es Umbra. Temazo. Bien oscuro. Porque además el apellido artístico de Alfonso es oscuro. Entonces esta canción va muy bien con él. Perfecto. Escuchamos Umbra y retomamos nuestro análisis sobre Skeletal, el nuevo disco de Ghost. Ya volvemos. En general el disco sigue esa línea. En los mejores momentos me encanta, como Satanize o Umbra, y por ahí en el medio esa fórmula se gasta un poco, en temas como Misil Amori o Marks of the Evil One. En sí prefiero a la banda cuando se arriesga y se sale un poco de eso, en temas como Guiding Lights, o sea, aunque sé que son temas medio polémicos también. Pero en sí me encontré un disco que me gusta y me hace preguntar hasta dónde puede ir el grupo. Creo que esto es lo más accesible que la banda puede dar en el contexto de una banda de rock. El próximo paso ya sería irse directamente al pop o hacer el disco más pesado y heavy de su carrera. Cualquier camino me entusiasma, así que seguiremos bancando al fantasma. Escuchábamos nuevamente testimonio de Facundo Llano que nos mandó ahí sus opiniones sobre Skeletal, el nuevo disco de Ghost. Y más allá de analizarlo, con eso abrimos ahora sí el debate sobre el disco en sí. Ya salieron, para ese entonces, cuando se editó, ya habían pasado los avances, Satanize, Lágrima y Peacefield, que no lo habíamos mencionado. Sí había dicho que habían lanzado 3 singles, pero esa canción salió el día en que se editó el disco. Entonces como que tampoco cuenta demasiado como un single anticipado, porque bueno, salió el mismo día básicamente. Así que, ¿qué les pareció lo que nos contó Facundo? Bien, o sea, coincido con la idea de que más accesible que esto es pop. O sea, a mí en resumen me parece que el disco es muy bueno, me gustó mucho, como les decía antes, tal vez incluso por la propia expectativa de ver gente quejarse. Y entonces dije, ay, capaz el disco está malo, y resulta que después dije, no, pero está buenísimo. Entonces, pero sí, es suave, es un disco que si bien tiene buenos riffs,
y que todavía mantiene, como decía Alfonso hace rato, esa esencia de fusionar o sea, cosas que quizás nadie había hecho, o al menos no de una forma tan agradable y exitosa, o sea, como fue el rock un poquito más pesado y el pop, pero en este caso, este disco podría ser el menos pesado de su carrera. Y, o sea, eso no significa que sea malo. Obviamente que el que está esperando lo más metalero habrá decepción, pero de resto es un buen disco y habrá que esperar en el futuro luego si son aún más pop o si se vuelven hacia el pasado. Igual quien estuviese esperando que este disco fuese súper mega pesado o un regreso a las raíces... O no, ni siquiera un regreso a las raíces, porque de vuelta Opus Eponymous, que fue el debut de la banda en el 2010, si no estoy equivocado, tampoco es que era black metal, death metal, y se fueron ablandando. Fue o sea, siempre partieron de un rock metal setentoso, un proto metal de esa, orientado hacia esa década, pero yo creo que esperar que este disco fuese súper pesado es como, ya está, déjalo ir, déjalo que Tobías sea feliz con su rock, pop, metal y bueno, y aceptarlo por lo que es. Creo que por lo menos esperar este disco con ese seteo mental fue un error, claramente, por lo menos para mí. Sí, yo creo firmemente en el derecho de los artistas de progresar, de ir cambiando, de modificar su línea y de no, o sea, AC/DC es solo AC/DC. Ellos son los únicos que pueden hacer el mismo disco durante 40 años y gustarle a todo el mundo. Sí, o los Ramones, o Kiss, o Powerwolf. Motorhead, ¿viste? Sí. Bueno, Powerwolf es un ejemplo más moderno. Más moderno. Sin embargo, a mí me parece bien que los artistas crezcan, se desarrollen y exploren nuevas áreas de sonido o de pintura o de escultura o lo que sea. El arte es un continuo crecimiento, el buen arte especialmente. Yo creo que Forge, a quien reitero, considero a alguien que probablemente está cerca de ser genio, tiene un objetivo claro con lo que hizo con Skeletal. Pero yo no lo sé cuál es el objetivo claro que tiene, pero seguro que él lo tiene. Acceder a más público, crecer en su audiencia, hacerse millonario, no lo sé. No lo sé. Y todas esas razones son válidas. Ojo, hasta ese elemento crematístico me parece que tiene plena validez. O sea, no puedo sino aplaudirlo. Aceptar, claro que sí. Aplaudir, eso me parece genial. Ahora, Skeletal, individualmente considerado como disco, es un disco que, bueno, sí, está ahí, tiene una audiencia, es más pop, ha disminuido en el nivel de agresión que traían discos anteriores, allá donde lo hubo, y esto está dirigido pues a hacerse más radio friendly. Creo que lo comenté también en mi comentario, en el que hice en Roctámbulos. Es un disco más asequible. Todavía no creo que sea de los que le guste a las abuelitas. O sea, no llego al nivel de Roxette y ABBA que comentaron, claro. Pero sí, es un disco más para un público general. ¿Eso lo va a llevar por buen camino? No lo sé. De hecho, en el intermedio, después de la canción, les comenté que me pareció haber visto una noticia que quería comentarles, que es que Forge le comentó a un sitio de noticias, creo que es holandés, que si los fanáticos necesitan el lore o la historia de la banda para que el tema les guste, continúe, podían llevarse una decepción.
¿Qué es lo que quiere decir eso, Forge? No queda muy claro, él es medio críptico, pero pareciera que quiere decir que puede ser que cambie la perspectiva de la banda totalmente de cara al futuro. Bueno, ya que decís eso, perdón que te interrumpa, Alfonso, ya que decís eso, viene el disco acompañado por un cambio significativo en el lore de la banda, que es la introducción del Papa Bi Perpetua, Bi de número 5 en romanos, y rompe con esta tradición del Papa, ¿cómo era? Papa Emeritus, que había tenido el 1, 2, 3. Después vino el cardenal Copia durante la era de Prequel, y después el cardenal Copia asciende a Papa Emeritus 4. Y finalmente llega este nuevo papa con otra impronta. De hecho, hay que destacar, si vieron los videos de la banda, puntualmente el video promocional para Lágrima, se ve que ya no está usando una máscara que lo tapa por completo, sino que es tiene la boca descubierta. No es como en anteriores ocasiones que tenía esta máscara que... Creo que ese siempre fue el aspecto que menos me gustó de Ghost y que encima, en mi opinión, afectaba su performance en vivo, porque cada vez que cantaba tenía que estar cantando a través de una ranurita. Es como que yo ahora mi boca haga así. No, ven el cambio si trato de hablar. Es raro. En cambio, si tengo la boca descubierta, puedo hablar y cantar con mucha más comodidad. Y además, él también lo hizo por una decisión de comodidad propia, porque comentó que se estaba empezando a sentir muy claustrofóbico el tener que actuar cada noche con esa máscara. Así que bueno, vino con un cambio acompañado y un cambio en el lore este nuevo disco. A mí por lo menos eso me entusiasmó, fue como algo diferente, más allá de lo compositivo. Ya, bueno, lo importante es que me parece que Forge está retando a su público. Los está desafiando. Los está desafiando, exactamente. Y eso me parece genial. Yo siento que el hombre de verdad tiene madera de estrella del rock, de estrella de la música. Yo creo que es auténtico. Sí, exacto. Tal vez el fan del metal más extremo o si se quiere, el metal más true, no lo va a ver con buenos ojos, pero me parece que es respetable el hecho de que el hombre desde el día 1 tuvo una misión, tiene un criterio y las cosas no las hace al azar. No es que de repente se puso de moda el rock ochentoso y dijo, ok, me parece que vamos por acá porque claro. Es la moda del momento. Desde el principio. Claro. Lo viene haciendo desde el principio. Vos escuchás el riff de Ritual y es súper pop ochentoso. Sí, obvio. Bueno, en efecto, desde ahí. Hablando, o sea, esto que mencionaba Alfonso acerca de cuál será el objetivo de él, aparte de los extra musicales, como pueden ser hacerse famoso, millonario, lo que sea, estoy seguro que dentro de sus objetivos musicales están realzar o presentarle quizá a la gente joven esa música de la que él es fan y que es del 80 y que porque uno escucha esas canciones, al menos en este disco nuevo, que es el que estamos hablando, para no irnos atrás, y son súper retro, o sea, parecen canciones de una banda de los 80. Incluso me recuerdan un poco, o sea, parece como medio el soundtrack, o sea, podría ser el soundtrack de esta serie Stranger Things, en donde utilizan todo retro porque está ambientado en el pasado. Y entonces uno dice, bueno, él está haciendo música que suena muy a lo que pasaba antes, y obvio, como el público se renueva, hay mucho joven, que en efecto el público mayoritario hoy en día de Ghost son gente joven, entonces esa gente no vivió a aquellas bandas que hoy en día algunos aún existen, pero ya están re viejitos en retirada. Bueno, ahora tienen ese sonido, pero en una banda más joven y más moderna y más de moda también, por decirlo así. Es curioso la mención a Stranger Things, porque me pasó lo mismo. Hay varias canciones que dije, che, esto podría estar musicalizando alguna secuencia de
de acción o de aventura o no sé, me resultó muy una escena de persecución, sí, claro. Exacto, sí, exacto. ¿Viste? Creo que Cenotaph es esa canción que me hizo acordar. Es verdad, es como la más retro y además tiene un ritmo, o sea, el intro, el riff, en como comienza la canción es muy rockera. Me encanta, me quito la ropa, lo escuché y me iba quitando la ropa. Tipo. Claro, me encantó. Sí. Es que no, en serio, o sea, yo... Mucha información para el blog, para el podcast. Para videos privados, bueno, me escriben por Instagram, chicos y chicas. Claro. Saben que a mí durante... OnlyFans, Roger. No, lo hago gratuito, no necesito. Es un Mira, servicio público. Permíteme redondear la idea, Roger. Sí. Esto, el Esqueleta es un disco, está bien, está aceptable. Yo temo un poco que se estanque en este estilo facilongo, porque finalmente este es un músico y a la hora de las cuentas es la música lo que cuenta, es lo que te transmite con su sonido. Y si se estanca aquí, podrá haber mucha imagen, podrá haber mucho escenario, podrá haber mucha filosofía, podrá haber mucha letra, lo que tú quieras. Pero esto no es lo que atrae. Los discos anteriores de Ghost, todos tuvieron 2 o 3 canciones que realmente pegaron, o sea, que gustaron. No sé. Para mí este disco tiene... Across, o sea, hay unas cuantas canciones que uno puede decir, wow, estos son temazos, me explico. Y en este disco no hay ningún tema. Yo no siento que haya ningún temazo que uno diga, bueno, wow, esta es la canción que refleja este disco. No, aquí no lo hay. O sea, es un disco homogéneo, aceptable, no cae en ningún sitio demasiado, pero tampoco hay... Claro, como que no toma riesgo, no se la juega mucho. No asume ningún riesgo, sino... Por eso reitero que este puede ser un disco de transición. El próximo disco de Ghost nos va a definir para dónde va Tobias Forge. Pongámosle un asterisco a lo que dice Alfonso, porque así lo podemos reservar para el segmento final de este podcast, que sería el de las expectativas futuras, porque más que nada se me ocurrió, o sea, se me vino a la mente algo que quería decir y no lo quisiera decir ahora para empantanar la idea. Pero retomando con lo que les quería contar antes, yo no estoy, o sea, estoy de acuerdo con que es un disco que no se le juega mucho, pero no estoy de acuerdo con que sea un disco flojo o ni siquiera el más flojo de la discografía. Puede ser un disco flojo, eso no sería sinónimo de un disco malo. En mi opinión, en mi experiencia, yo vengo hace, no sé, 3, 4 años adentrándome sin abandonar nunca el metal y el rock, pero estuve adentrándome en el pop. Actualmente, no sé, me encanta Dua Lipa, me encanta Sia, me encanta Lindsey Stirling, por mencionar algunas influencias, o incluso Avril Lavigne, que si bien es pop, tiene todo este costado punk, y me fui adentrando. Entonces este disco, por lo menos a mí, me representa, o sea, representa parte de mis gustos actuales, donde me sigue encantando el rock y el metal, e incluso sus vertientes más extremas, pero también tengo ganas de otras cosas más livianas, más bailables, más divertidas y entretenidas, que es lo que me ofrece Ghost en este momento. Entonces yo estoy acá, acá tengo los dos helados, tengo en una mano tengo el rock y el metal, y en la otra tengo el pop. Es una analogía rarísima la que acabo de hacer, pero no importa, o sea, me encanta lo que hace Tobias Forge con su proyecto. A mí, por lo menos, yo soy un cliente satisfecho. Yo le pongo excelente servicio, muchas gracias. Exacto, claro. No, y es lo interesante de que, o sea, el tema de los gustos, primero que nada, que para gustos hay colores, como dice el dicho, pero además es un tema de quizás las expectativas que tenga cada uno con el artista en particular. O sea, obviamente esto que mencionaba Alfonso, de que para él no hay una gran canción o algo, o sea, este es un disco un poco más facilongo. Sí, o sea, yo podría pensar en que eso es relativo en función de lo que uno considere fácil, pero sí,
hay que estar de acuerdo. O sea, yo pienso que los que son amantes del rock y del rock más pesado y que no les gusta mucho lo de que se vaya hacia el pop o las canciones tan melódicas y gancheras, es probable que sientan que este disco no es tan bueno como los anteriores, porque obvio, los anteriores eran más hacia el rockero. Eran más para el rockero. Entonces, justamente, este disco me parece que está pensado para público no rockero. O sea, es un disco de rock, pero para público no rockero. No, eso es obvio. Este disco está destinado a un público más amplio. Exacto. Y por algo está también triunfando, qué sé yo, este número 1 que tiene en Billboard. Pero bueno, evidentemente es un poco más fácil, que tampoco quiere decir que sea fácil de crear, porque como ya lo hablamos hace rato, hay que ser un genio para hacer canciones que peguen. No, y además, tanto. Uno lo puede escuchar en la radio, muchas canciones que son hiteras, son radiables, pero están vacías por dentro, no te transmiten nada. Pero claro, sí, es como que toca ciertas fibras que uno inconscientemente ya las tiene relacionadas con algo que genera una reacción positiva. Por más que el tema sea una basura prefabricada y premasticada. Me parece que no es el caso de Ghost. No, si bien apunta a generar eso. Y esto que mencionabas, Roger, acerca de la comparativa con artistas pop, que obviamente, o sea, yo creo que a la mayoría, o sea, no sé, a todos los metaleros nos gustan también otros géneros. No es que escuchamos 100% todo el tiempo lo mismo, pero incluso, bueno, lo que comparaba en su audio Facu Llano, de que hay un sonido muy sueco, como ABBA, que también es una banda histórica del pop, y eso uno lo ve reflejado en Ghost, o el mismo Roxette, que también uno puede pensar, bueno, es una banda que haciendo un estilo de rock pop también triunfó, y a mí particularmente me gustaba mucho Roxette. O sea, cuando yo estaba chiquito y no era metalero todavía, lo que uno escuchaba en la radio era eso. Y entonces, yo los vi en Caracas. Es verdad, yo los vi en vivo también en Caracas, correcto. Y tremenda yo no los vi en vivo, váyanse a la es Marí era que se llamaba. Todos escuchamos otras cosas. Yo puedo escuchar cosas que bordean lo asqueroso, pero por ejemplo ahora Roger nombró a Sia y tuve que santiguarme y ponerme de rodillas, porque Sia es la mejor cantante del pop de los últimos 10 años, por lo menos, cuidado si no más. De todos los idiomas que podrías haber hablado, hablaste con la verdad, tal cual. Amamos a Sia en Rocktámbulos, esa es la postura oficial del medio. Frank, no tenés voto en esta. No, pero está bien, sí, yo coincido. No, sí, es otro nivel. Pero bueno, sí, hablando, retomando, vaya. Retomando, sí coincido con que el disco tiene puntos flojos. Y en esto me remito a lo que dice Llano, que hay temas como Massilia, Amori o The Marks of the Evil One, que son como los temas facilongos, de taquito, que deben haber significado un esfuerzo compositivo, pero que no me extrañaría que hayan sido los más fáciles de componer. Así todo, hablando con otro colega del periodismo musical, él me dice, siento que esos dos temas, si bien en el disco no mueve mucho el amperímetro, en el vivo van a ganar mucho, porque tienen esa impronta bien tribunera, bien de estadio, que con las luces, con la banda ahí enfrente, con la escenografía, van a tomar otra dimensión. Hablando de los vivos, hablando del vivo de Ghost, claramente el gran aliciente de la existencia de Ghost es su presentación en vivo. Eso, y lo comprueba llenando estadio tras estadio tras estadio, sin ningún problema. De hecho, me siento muy frustrado porque yo tenía entradas para la semana pasada para ver a Ghost aquí en Madrid y suspendieron el concierto porque se supone que el sitio, fue la razón que dieron fue que el sitio no se ajustaba a los estándares que requería la banda, ¿no? Claro. Sí, yo estaba muy, muy interesado en ir porque el requerimiento
para poder acceder al concierto era que había que entregar el teléfono celular, el teléfono móvil, había que entregarlo en una bolsita que sellaban y te entregaban al final del concierto. No puede haber teléfonos móviles en el concierto, él no admite eso porque él quiere que la experiencia, eso es lo que explica Forge, la motivación, quiere que la experiencia sea total, no haya distracciones, etcétera, cosa que me pareció genial, me parece fuera de toda norma. O sea, hay gente que sencillamente no puede vivir 2 horas o 3 horas sin hay su gente que no celular puede en la mano. Y el concierto estaba absolutamente vendido, absolutamente, no había puesto. Y estas entradas se vendieron hace 6 o 7 meses. Lastimosamente no lo pude ver, pero tiene que haber sido genial. Tiene que ser genial. La revancha va a ser épica, entonces, cuando finalmente toquen ahí. Así será y contaré. Dicho sea de paso, para cerrar esta idea, hay gente que no puede ni siquiera sacar a pasear a su perro sin el celular. Está ahí, mirando el celular, la pantallita, y está el can ahí, que no le dan pelota durante todo el día. Pero bueno, nada. No me quiero ir por ese asunto porque me enoja. Retomemos es la palabra de este podcast, porque bueno, nos encanta hablar y la verdad es que se entretiene uno acá con ustedes, muchachos. Tenemos otro invitado, también en forma de audio, también se llama Facundo. Estoy hablando de Facundo Guadaño, que también es otro del staff de Roctámbulos, y él ya nos dio una opinión más apuntando al disco, no a sus expectativas, así que lo escuchamos y opinamos después, muchachos, y lo juzgamos, principalmente. Bueno, muchas gracias, chicos, por el espacio en el podcast. Habiendo escuchado el disco de Ghost, creo que se hace necesario que existan 2 miradas. Una mirada objetiva y otra subjetiva. Desde ya, yo me planto como una persona a la que no le gusta Ghost o a la que no le gusta la dirección que ha tomado la banda desde Infestisuman en adelante. O más bien desde Meliora en adelante, para ser más preciso. No obstante, soy consciente que objetivamente están buscando rendirle homenaje a varias bandas que podríamos decir son congruentes con su idea de pop, entiéndase ABBA, entre otras, cierto sonido ochentoso y al mismo tiempo la devoción a las bandas de heavy metal que han nutrido a Tobias Forge, o como se pronuncie, y que hacen a su composición. Dicho esto, debo decir que objetivamente el disco me parece muy bueno. Logra llegar a esa fórmula pop rock que Ghost busca, y que si nosotros nos guiamos a partir de los recitales, de los shows en vivo que la banda da, efectivamente lo que está buscando es eso, una cuestión performática, una cuestión de show, lo cual no está mal. A todo esto, debo destacar que si hay algo por lo que se caracteriza este disco, en particular, es por querer hacer converger todo lo que dije antes. Esa cuestión entre el heavy metal, entre el pop setentero, pero particularmente básicamente el pop de los 80s. Creo que tiene grandes momentos, como por ejemplo Satanized, el inicio con Peacefield, Cenotaph me parece una gran canción. Ahora, creo que al mismo tiempo vale cierta crítica que tiene que ver más bien con la producción del disco. Por momentos, y ya después esto se hace un denominador común, se convierte en una obra sobreproducida. Es decir, parece que la fórmula salía muy bien, en consecuencia parece un disco como si fuese pensado por inteligencia artificial. Con esto yo no le quito mérito ni quiero decir que es un disco malo, sino que a veces la producción hace que sea un disco que al escucharlo uno diga, bueno,
no hubo tanto esfuerzo y más bien parece que la banda está en piloto automático, aunque sé que no, pero es la impresión que da la producción. Entonces, el balance es bueno, pero creo que al querer sonar tan perfectos y querer converger algo tan distinto como música de los 70s, 80s y después, bueno, en este caso pop, y al mismo tiempo la parte pesada, se genera una suerte de ensalada que si no está bien producida, si no está bien mezclada, uno lo que tiene es como una recepción superficial. De nuevo, objetivamente, sí, si tengo que dar un puntaje, sería un 8. Sí, ahora, esta cuestión de un Ghost automatizado, a mí me repele y esta es simplemente mi visión y es lo que hace que me aleje del disco de Ghost. No obstante, está muy bien hecho y claramente es un disco que merece ser escuchado. Este era el audio de Facundo Llano opinando. Facundo Guadaño, se me fue. Bueno, son dos Facundos. Pero bueno, claro. Dentro de todo lo que dice Facu, que creo que comparte un poco la visión de Alfonso y un poco también la visión mía y la de Frank, lo que me quedó más dando vueltas en la cabeza fue el tema del audio. Que él dice que se siente como tan limpio, tan pulcro, que pareciera hecho por inteligencia artificial. Y yo me puse a pensar, pero Ghost nunca fue tan de un audio, no sé, sucio, medio garallero. Desde el debut siempre tuvo un muy buen audio. Hubo algunos experimentos medio fallidos en Infestisuman, principalmente con el sonido de la batería, pero creo que la banda siempre fue bastante nítida en su producción. ¿Qué piensan ustedes, chicos? No, tiene razón Facundo 2. Tiene razón él y yo no. Eso está diciendo. ¿Está bien? O sea, no, fíjate que ambos tienen razón en el sentido de que hay algo de sobreproducción y la banda nunca fue realmente una banda lo-fi. La mayor probabilidad de que Ghost se mantenga gustoso para las grandes mayorías pasa por mantener su identidad. Y el sonido. Sonar bien obviamente es una de esas características. O sea, es solamente en áreas como no sé, como el rock black o algunos géneros o subgéneros subgéneros del metal se consigue realmente sentido a la grabación con un solo micrófono y las membranas de los parlantes cortadas con hojilla. O sea, bueno, eso no se lo vamos a ver a Ghost. Yo estaba pensando, claro, o sea, pero Ghost no tiene un sonido de un cassette de una banda de black metal. No lo tiene ni lo va a tener nunca. No. Pero va a lograr el éxito o no, dependiendo de la identidad que logre mantener, de ese gusto frente al público, de ese sabor foie, de ese satanismo mezclado con pop, con una imaginería interesante, un poco sacrílega, pero sexy, con un buen riff, y algo de emoción. Y algo de pesadez le pediría yo, Alfonso Almenara. Le pediría yo para yo mantenerme dentro de su público. Veremos, a ver. Frank, antes de pasar al siguiente punto, claro, te quería decir justamente eso. Claro, o sea, sí, quería que por un lado primero respondas esto, lo que estamos hablando, pero darle paso a comentarios de nuestros seguidores sobre este disco. También. Porque hicimos ahí una pequeña encuesta, una publicación preguntando qué era lo que pensaban. Entonces quisiera darle prioridad a eso, pero que también termines tu punto. En realidad, claro, o sea, rapidito quería comentar que el hecho de que Facu, o sea, esto que menciona Facu Guadaño, de que suena tan perfecto que parece incluso hecho por un robot,
es algo bueno, o sea, eso habla muy bien del disco porque quiere decir, o sea, es como dicen acá también, eso es buscarle el pelo al huevo, es que el disco está tan bueno que entonces, bueno, lo que me molestó es que es demasiado perfecto, entonces, es como que, bueno, Claro. sí, está bien, a lo mejor a los que somos más rockeros y sobre todo metaleros nos gusta un poquito más de suciedad y un poquito más de distorsión y un poquito más de cosas, y este disco como está muy afín al pop, suena como siempre ha sonado Ghost, muy limpio, muy pulcro. Pero bueno, eso no es algo malo, obvio. A lo mejor para gustos, para el gusto de Facundo, eso es algo que a lo mejor lo aleja un poco, pero para pero el es gusto de personal. la masa, mientras mejor suene y mientras más limpio, más atractivo para la gente común, porque evidentemente una de las cosas que aleja a la gente no rockera del rock es que le parece que es ruido. Que no es que me aturde, es que suena feo, claro, porque están acostumbrados a escuchar cosas pulcras, que son el pop y la balada, que siempre son súper limpias. Entonces, bueno, en este caso está hecho como para ese público. Y hablando de público. Claro, pasando al público, sí, o sea, muchos comentarios. Es más, empiezo con uno breve de los que nos respondieron que tenía que ver con la producción. Por lo menos acá el amigo Chego Cabrices nos comenta que impecable producción es la respuesta que nos da acerca del disco, o sea, le gustó. O sea, hicimos como una votación también en la que puedes decir me gustó o no me gustó, y el 85% hasta ahora ha dicho que le gustó. También, bueno, o sea, los amigos o amigas, quienes sean que estén atrás de la cuenta de Ghost Argentina, nos respondieron también, les mandamos un saludo, en el que escriben, la verdad, no me esperaba un disco como Esqueleta. Me sorprendió de buena manera. Sonidos muy ochentosos que me hacen acordar las bandas de hard rock de esa década tan hermosa, y como siempre con la impronta de Ghost. Que bueno, es lo que nosotros estábamos comentando, que este disco suena muy retro, muy ochentoso. De resto, en general, son muy comentarios de una maravilla, me encantó, me gustó. Hay alguien que dice no soy fan pero me pareció muy bueno. Acá hay un chico, Diego Cara, que dice que este señor Tobías muy versátil y tiene excelentes influencias. Un gran disco, y para mí las mejores canciones son Umbra y Marks of the Evil One. ¿Te parece si leo un par más? Dale. Mira, más que nada porque acá tengo dos que son interesantes. Uno que dice, que es _ Silly Sun, que dice lo siguiente, dice, me gustó y eso que no tenía tanta fe, pero una vez más me terminaron sorprendiendo. Ya es hora de que larguen fecha acá, ¿o no? Pregunto. Claro. Y otro que es _ The End of All My Days 666 _ claro. dice, una reverenda mierda, como todo lo que hace esta banda de mierda. Y para enfatizar pone un emoticón de Claro. Vomitivo antes de vomitar. Y después, vomita. Claro. Pero bueno, es interesante porque también, sí, obvio, hay comentarios también negativos. Hay otro que pone como su carrera horrible. Pero fíjate que los dos son comentarios que están aceptando que no les gusta nada de lo que hacen. O sea, es decir, sí, ya está. Es lo que hablamos ya en el podcast. El que le gusta Ghost, es difícil que no le guste este disco. Ahora, el que estaba esperando algo más pesado o metal, es probable que no le haya gustado ninguno, porque desde siempre han sonado así. Entonces, claro, estos comentarios en efecto confirman que no les gustó nunca Ghost y dicen es un disco malo, igual que todos. Para ponerle punto final a estos comentarios, después vemos si nos queda espacio para decir algunos más. Guillermo.Xavier dice, no soy fan y me pareció muy bueno. Concreto el comentario, pero me parece interesante por lo menos mencionar a alguien que, sin ser de los seguidores de la banda, le gusta, ¿viste? Claro. Así que para terminar este segmento de qué nos pareció el disco, si no les molesta, y si les molesta me voy a imponer de todas maneras, escuchemos un poquito de música, y estaba pensando elegir yo mi canción favorita. ¿Están de acuerdo, muchachos? Esperaría que lo estén, por favor. No quiero ponerme... Claro, no tenemos más opción. No tienen opción, pero quiero que sientan la sensación de libre albedrío. Claro. La verdad que inicialmente iría por Satanize, que fue el primer single, pero la verdad que creo que esa canción fue un hit desde el primer segundo, y me gustaría darle lugar a una canción de las menos conocidas, pero que la mencionamos antes, como es Cenotaph,
que me parece un temazo. La escuchamos y regresamos para cerrar con las expectativas futuras para Ghost y Tobias Forge. At the top of the mountain, right there where it tips and connects with the night sky. Reach it with me. In the grave of the ocean, right there where it dips and connects with the fire. Burning with me, the ashes of memories buried are flowing. Escuchábamos Cenotaph de Skeletal, el nuevo disco de Ghost, y estamos en el último segmento de este podcast que va a estar enfocado en las expectativas futuras, que fuimos un poco micro spoileando a lo largo del podcast, de qué es lo que nos gustaría que la banda haga. Mismo el audio de Facundo Llano planteaba esta bifurcación que se le presenta a Ghost ahora, o bueno, se le podría presentar, que es hacer un disco totalmente pop o hacer la Gran Pantera y lanzar el disco más pesado, bien al estilo Far Beyond Driven de 1994. O sea, heavy. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿Qué les gustaría? Y sobre esta bifurcación que tiene la banda presente de cara a futuro. Yo pienso que van a continuar, o sea, ni una ni otra, como dicen, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Van a continuar con la misma línea porque, como decía Alfonso al principio, y es algo que me parece muy, muy acertado, y es que Ghost es el nuevo Kiss. Y Kiss, una vez que consiguió su fórmula, ahí se quedó y triunfaron siempre. Entonces medio que entiendo que este señor Tobias Forge ha estado durante toda su vida trabajando en conseguir esa fórmula, en triunfar, y bueno, como les decía, es su primer número uno en las carteleras estadounidenses. Pues para qué cambiar, ¿no? Como dicen en el deporte, equipo que gana no se cambia, ¿no? La alineación. Entonces, bueno, yo no lo veo a él inventando, o sea, a otros artistas sí, pero a él no me lo imagino ahora saliéndose de algo que le funciona. Así que para mí va a continuar con esta misma línea, que me parece que está buena porque, o sea, mientras haga canciones que sigan siendo buenas, no importa mucho si nos va a gustar a los más metaleros o no, igualito está bueno, es importante. ¿Vos, Alfonso? Quizás tres cosas que yo quisiera comentar, ¿no? Una, que es el carácter de Tobias Forge. También en una entrevista que leí recientemente, él decía que la fórmula de los Nameless Ghosts, sí, los acompañantes que tienen la banda que no tienen nombre, le gustaba mucho, le parecía genial porque no tenía con quién discutir. Todo comenzaba y terminaba con él. Eso habla bastante de la personalidad de este músico. O sea, él está claro en lo que quiere, puede o no gustar, pero no lo quiere discutir. Entonces, obviamente lo que me dice a mí
este mecanismo de rodearse de gente que no tiene ni voz ni voto en lo que va a decir, habla de que lo que él decida es obviamente lo que va a suceder. Él difícilmente se le podrá cambiar de opinión, por mucho que alguien le comente de que un podcast en Argentina dijo X, Y o Z, o que alguien en un blog en Italia comentó otra cosa, o en Finlandia o en Japón. Para mí, Forge es un hombre de ideas claras y fijas, y está casado con su idea. Segundo lugar, de cara a qué es lo que va a hacer, tengo la sensación de que se va a mantener en la onda del shock rock, de que es fundamentalmente lo que, como definiría el estilo que está desarrollando, si no se abre demasiado hacia el pop. Creo que en este área del shock rock es donde más posibilidad de triunfar tiene, es donde ha conseguido éxito, y probablemente, si él cree lo mismo que yo, que bueno, creo que nos llevamos a alguna distancia, su próximo disco quizás vuelva a incorporar un poco de ese elemento pesado, porque estoy convencido de que, oye, tiene que haber leído las reseñas que a nivel mundial hablan de una caída en la apreciación de la gente que califica discos. En general, todos los discos de Ghost que pasaban por el 8 o el 7,5 o el 8,5, pues han caído al 6,5, al 6 o al 7. No sé, quizás entienda el mensaje, quizás no, quizás volvamos a ver algo todavía más pop, y bueno, pues habrá que ver cuál es el resultado de eso. Yo creo que el hombre va a seguir experimentando, ¿eh? No creo que se quede en la línea del pop, o a lo sumo profundizará, pero a lo que yo siento que debe ser una tentación muy grande de resistir haber llegado al primer lugar del Billboard 200 con una fórmula y no querer repetirla. Creo. Bueno, ¿no? En eso te doy la razón. Sin embargo, él, en una entrevista que me estaba acordando y la estaba buscando, la encontré recién, en tiempo real, él dice que todavía tiene muchas ganas de lanzar material nuevo, porque sabe que eventualmente los fanáticos ya no van a estar expectantes por música nueva y van a querer los clásicos. No creo que esté cerca de ese punto, pero cuando él lo menciona dije, ok, esto me da el pie de que no va a bajar la marcha, no va a ir por el rumbo conformista, o sea, de una fórmula. Pero no todavía. No todavía. Para mí eso lo reservaría, no sé, para el 10º disco, el 11º, cuando ya tenga un puñado pero ridículo de hits y de clásicos con los que pueda armar su setlist de cada show. Yo creo que todavía... Forge es un hombre de 44 años. Yo creo que todavía tiene rango de acción como para experimentar y hasta darse la oportunidad de tener algún fallo más importante. Un paso en falso. Es falso, sí, sí. Esto me parece que no va a ocurrir. Es un hombre inteligente, buen músico, con un nicho y con una buena idea que ha sabido desarrollar, ha sabido sorprender en cada paso. Quizás no fue un disco perfecto. La verdad es que bandas como Pink Floyd o Yes, revisas la discografía y puedes conseguirle un par de discos malos. Entonces, bueno, a Tobias Forge, que tiene solo 6 discos en 15 años, no
no tendría derecho a tener un disco, bueno, que no sea todo lo excelso que fueron los anteriores. Yo creo que sí. Es más, es tradicional entre los artistas, bueno, eso que a veces no se le pega a todas, pues. A veces no funciona. A veces no funciona, quizás Igual a ellos les encanta. Igual no creo que sea el caso, o sea, decir, porque este disco no es malo, pero tarde o temprano va a salir uno que no va a ser tan bueno, y hay que saber que eso va a pasar, pues. Es así. En nuestro ambiente, en el ambiente más metalero, no sé, gente como Sonata Ártica tuvo discos extraordinarios en un comienzo, después unos baches importantes en el medio de su carrera, el último disco fue mejor, recuperó. Bueno, hay de todo. O sea, claro, solamente hay un ejemplo, hay de todo. Hay algo muy también positivo cuando viene el disco que remonta, cuando empiezan a subir de vuelta, se inspiran. Porque bueno, a veces la vida... Tal cual. La vida es la vida y no siempre, Claro, como decís vos, se le pega a todas. Claro, Así sí, es. y además, también, perdón, antes de cerrar aquí, era que también eso tiene que ver con el gusto de cada quien, porque de nuevo, a lo De mejor el vuelta, es disco, verdad. una vez nos pasó en un podcast en donde estuvimos hablando, recuerdo, de Catatonia, y a Alfonso los discos que le parecían malos, a mí me parecían muy buenos, pero porque me gustó ese cambio o sea, obviamente, era una banda que era sumamente doom metal y pasaron a ser una banda súper suave, que ya, o sea, Rock alternativo. era la sombra, ajá, era rock alternativo. Y entonces uno dice, bueno, para algunos eso es un disco malo, pero a lo mejor hay otros que ese disco le gusta más que los primeros. Entonces, bueno, es todo una cuestión relativa de lo que cada quien espera escuchar, y con Ghost pasa mucho esto por lo de esa faceta de hard rock, que incluso, perdón, en los comentarios también, entre la gente que nos escribió, o sea, hubo alguien, ¿sabes más? O sea, eran los chicos, creo, los de la cuenta de Ghost Argentina, que me respondieron en el comentario que yo hice, en donde, o sea, me decían que para ellos el disco sí era bastante hard rock, pero hard rock de los 80, de este que ya mencionamos. Y uno dice, bueno, claro, es que también depende de lo que para cada quien es hard rock. A lo mejor uno piensa en hard rock y piensa en Motorhead o piensa en AC/DC, y otros piensan en hard rock y piensan en Journey o piensan en Foreigner o cosas así. Claro, hay un espectro en el hard rock. Claro, hay un espectro muy amplio, entonces, claro. Frank, a mí personalmente me gustaría, si bien tengo mucha afinidad en este momento con el pop, pero me gustaría un futuro disco bien pesado, que es lo mismo que me gustaría que haga Maiden, que saquen un disco Claro, así, ese es otro bien pedazo, no sé cómo decirlo, bien pesado. Iba a decir pedazo y el doble sentido iba a ser feo, pero algo así, bien potente, bien o sea, como para cerrarle la boca a los detractores. No porque tampoco me quite el sueño que los detractores de Ghost no tengan su disco de la banda de su gusto. ¿Vos qué es lo que te gustaría? A mí me gustaría, sí, también, yo como metalero y que me gustan además los primeros discos de Ghost, me gustaría que retomen el camino metalero, entre comillas, porque nunca fue metal, pero sí era un hard rock que tenía una influencia que tú decías, epa, este tipo escucha metal porque tiene aquí unas influencias, unos riffs, unas cosas. Como decía Alfonso, no sé si fue fuera del aire o en el programa, pero él decía que incluso tenía como algo doom. O sea, uno podía escuchar cosas doom. Entonces, sí, o sea, estaría bueno para los que nos gusta ese estilo. A mí me gustaría que lo retome. Pero, como te dije antes, no lo creo. O sea, yo, siendo realista, o sea, preferiría no hacerme esas ilusiones porque él va por un camino y ese camino es hacia las masas. Y cuando llegas ahí, pues, es probable que te quieras. La tentación, como decía Alfonso, de mantener esa fórmula que te dio un número 1 en el Billboard 200 debe ser difícil de resistir. Es muy tentador llegar a esas cotas y decir, no, bueno, entonces ahora voy a cambiar de estilo y voy a hacer otra cosa, voy a volver a mis orígenes, no sé. O sea, es como educar demasiado a un público que no sé si está por la labor de aceptar eso. Pero mira, mientras siga haciendo buena música, para mí está bien. O sea, yo, un poco como tú,
Roy, y que seguramente como Frank, yo escucho de todo, desde la música clásica hasta la salsa, pasando por cualquier sector de la música, con excepción de quizás pues los estilos obvios que no voy ni siquiera a nombrar aquí, pero claro, que sí, más o menos la gente debe estar clara, ¿no? Claro. Y si él hace un buen hard rock, un buen shock rock, un buen pop rock, un buen AOR, cualquiera de esos estilos donde haya calidad, mira, hacia allá voy yo, lo escucharé, lo comentaré, lo disfrutaré, iré a sus conciertos, como al concierto al que iba a ir y me dejó colgado de la brocha. Pero nada, y en el próximo podcast que haremos dentro de 2 o 3 años al respecto de Ghost, el próximo del disco de Ghost, y compararemos con esto y veremos hacia dónde fueron los tiros. Frank, tengo un par de comentarios más que podríamos leer de lo que comentaron ahí en Instagram. Hay una seguidilla de obra maestra, maravilloso, una maravilla, emoticón de corazón, una maravilla. Pero bueno, hay algunos que son un poquito más críticos. Lucas Centurión 86 dice: me gustaron los 2 primeros, después con cada disco menos. Para mí no es la misma banda la de Ritual o Elizabeth a la de Twenties, haciendo referencia, bueno, a 2 temas de Opus Eponymous y Twenties, que fue single, si no me equivoco, de Impera. Después, Locuras de Pau comentó: en casa estamos obsesionados con este disco. Es uno de esos perfectos que no querés saltear ninguna canción. Realmente, si algo admiro de Ghost es que cada era tiene una impronta diferente que mantiene cierto hilo conductor. Este disco me pareció realmente una oda a fines de los 70s y los 80s que realmente llenó mi corazón. Sí, se siente muy diferente a lo que teníamos, pero definitivamente prefiero una banda que se anima a tener etapas diferentes y hasta desafiantes a una banda con muchos discos donde todos parecen iguales. Es interesante ver cómo muta Ghost, no solo con las estéticas de sus eras, sino con la música. Bueno, hay un comentario bastante completo que le agradecemos mucho a Pau, esperemos que esté teniendo muchas locuras. Y creo que, bueno, nada, esos son algunos de los comentarios que estaban pendientes. No, casi todos positivos en general. Bueno, ya solo la reacción de la gente, que haya comentarios y que haya interés en hacer saber su opinión, ya te dice el impacto de lo que es el disco, de lo que es la banda, de lo que viene. Eso no es lo usual, no es lo usual. Mensualmente hay en el mundo del metal nada más, entre el rock y el metal, hay cerca de 3.000 lanzamientos mensuales. 3.000 lanzamientos. Estamos hablando de 40.000 discos al año, prácticamente. Y que un disco llame la atención y ponga a la gente a hacer comentarios, ya te está diciendo que esa es una persona diferente. Con eso es con lo que yo me quedo al final. O sea, este no es un disco genial como fueron algunos de sus discos anteriores, como fue Meliora, por ejemplo, que a mí quizás probablemente es el que más me gusta de la discografía. Bueno, sí, puede ser, pero está trayendo y está llenando estadios. Y está llenando estadios noche tras noche tras noche, y tiene eso book hasta el año 2029, digamos, mínimo. O sea que estamos hablando de alguien que está haciendo algo que no es lo usual, sobre todo no siendo un artista abiertamente pop o no sé, una Taylor Swift o algo así. ¿Me explico? Frank, ¿te gustaría elegir el tema con el que cerraremos este podcast? ¿Tu tema favorito? Claro, falto yo. Sí, no te iba a excluir. Comentar que hay varios que me gustan, en efecto los que ustedes eligieron están entre los que más me gustan, esta Cenotaph, esta Umbra. O sea, quisiera hacer una mención especial para una canción que me pareció es bastante buena, que es la balada, la última canción, que es Excelsis, que está... o sea, para hacer una canción tan suave me pareció muy linda, pero yo recomendaría para cerrar una que se llama De Profundis Borealis, que también me gustó mucho. ¿Sabes que la intro de ese tema
está dentro de los aspectos que menos me gustaron del disco, porque siento que es como una progresión de segmentos, de riff, de ideas musicales, que no sé si se empalman tan bien, pero con las escuchas me fue gustando más y lo fui comprendiendo. Una vez que empieza la canción, como el riff principal, me parece excelente. Pero ese es el comienzo, fue como, va para acá, y ahora va para allá, y ahora, ok, también, ahí entendí, ¿viste? Al principio, fue por lo menos las primeras escuchas. Bueno, tal vez eso, sí, o sea, me pareció bastante diferente. Y está muy bueno, como te digo, y a medida que lo vas escuchando, tiene como ese ritmito medio rock y bailable, y es todo a la vez. Perfecto, Frank. Alfonso, Frank, queridos, y perdón, se me fusionó Frank y queridos, haciendo referencia a los que nos están escuchando. No me quieres entonces. No, bueno, pero... Decías Frank querido y me emocioné. Bueno, Frank querido y a nuestros queridos seguidores que nos están escuchando, les agradezco, bueno, por haber estado acá para hablar de este sexto disco en el catálogo de Ghost, Esqueleta o Esqueleta, no sé cómo se pronuncia, ¿viste? Porque todas estas palabras, encima son palabras medio falopa que no sé qué significan. Es griego, latín o algo así. Claro. Pero sí, o sea, tiene un acento al final, pero habría que ver. Claro, yo siempre elegí Esqueleta. Pero bueno, Frank, Alfonso, gracias por estar acá, espero que le hayan pasado bien. Un gusto, como siempre, estar con ustedes, muchachos, y hasta la próxima. Esperemos que lo hayan disfrutado. Los dejamos entonces con De Profundis Borealis, quinto track de Esqueleta, el nuevo disco de Ghost. Esto fue Así Suena, un podcast de Roctámbulos, y los escuchamos en otro podcast. Chao. Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos.